estaba leyendo un libro, casualmente, pues de un emigrante universal, que se llama Bertolt Brecht. Me encontré con un poema, aquel poema más o menos decía: cuando una persona está obligada a dejar su tierra, su familia, cuando una persona tiene que dejar eso en contra de su voluntad, esa persona no es solo un emigrante, es un desterrado. Yo cuando leí eso, me vinieron preguntas que nunca me había hecho a mí mismo. Fue la primera vez que pensé: ¿por qué han dejado su pueblo, su tierra, todo lo que aman? Y de ahí me vinieron las preguntas: ¿y por qué un zamorano y una extremeña mandan a su hijo a la Castorga? Cuando tú piensas en un idioma, sientes en un idioma, tienes tus sentimientos en un idioma, ves el mundo en un idioma. Yo ahora veo gente A, no veo gente, veo Ormac, no veo Paredes, veo Mendía, no veo Montes. Una persona que viene ahora, en el siglo XXI, aquí, si ya es difícil que esa persona llegue hasta la cultura euskaldun, hasta el idioma del euskera, ya es difícil, porque algún protocolo de integración habrá, pero estamos lejos, lejísimos de que esa gente que llega a nuestros pueblos pueda llegar a integrarse, a ser uno más como nosotros en el sentido normal, cultural, de idioma, de todo. Ya es difícil. ¿Qué sería en los tiempos de una dictadura? ¿Qué sería en los tiempos de una dictadura? Cuando vienen sin ningún tipo de protocolo, cuando vienen a una tierra donde la cultura de esa tierra está perseguida, está oprimida, que todavía vivimos bastante separados, muy separados. Yo creo que todo eso tiene que servir como experiencia para que no se vuelvan a repetir fallos históricos y que con los nuevos emigrantes no ocurra lo que ocurrió con los anteriores. Y creo sinceramente que somos nosotros los euskaldunes que sí, podemos exigir que el que venga aprenda nuestro idioma y se integre en nuestra cultura, pero tenemos que poner caminos, tenemos que abrir compuertas porque somos los que somos pocos, porque somos los que estamos casi en peligro de desaparecer. Según los números, las estadísticas, según la realidad en un mundo cada vez más global, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa, pienso yo, los que tenemos que tender manos, somos los primeros interesados. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo haien aurretik, herri hontan sustraitzen, asmatzeagatik, neuke baita dezake, guztien gainetik, euskeraz bat